Bien, yo les voy a contar entonces a partir de este momento lo que yo considero que es lo más importante de este seminario o de un evento como estos, y es la parte, digamos, del caso de la persona que llega a diamante. Y yo les digo que es muy importante porque cuando yo vi un CD o escuché un CD, yo escuché un CD de un diamante. Entonces en ese CD esa persona era abogada, era ingeniera, era médico. Y yo decía, si esa persona llegó a diamante, ¿yo por qué no puedo llegar a diamante? A ver. Como que me retaba. Porque eso de llegar a diamante sonaba buenísimo. ¿A usted le suena buenísimo? Y es buenísimo. Es buenísimo. Entonces a mí me encantaban las historias de los diamantes. Y yo me empecé a escuchar historias de los diamantes y por eso esta parte, los que se fueron, se pierden, creo que la parte más importante de un seminario, porque al principio, digamos, lo que yo les cuento, la persona muchas veces no está tan lista para entender lo que uno dice en la primera parte. Pero en la parte de la historia uno muchas veces conecta y uno se da cuenta por qué esto hay que hacerlo definitivo y por qué yo lo hice así como definitivo. Bien, yo igual que todos ustedes me imagino, yo fui al bachillerato normal, o sea, yo fui pues al bachillerato, ¿se acuerdan que a uno le enseñan los ríos y le enseñan las montañas? ¿Sí se acuerdan? Yo me acuerdo que a mí me enseñaban dónde estaban los ríos, las cordilleras, los afluentes, todos los ríos, que uno llega por aquí, que se une con este, que la boca aquí, que sale por acá, como si yo fuera a ser pescador. Es increíble, y a mí me rajaban con eso, y yo decía, pero yo qué diablos estoy aprendiendo los ríos. Pero los profesores me decían, no, cállese y siga aprendiendo los ríos. No entiendo, yo nunca entendí nada. Yo recuerdo que me enseñaban todas las cordilleras que había en Colombia, que el macizo no sé dónde, que el andino, que el gallo, el páramo del Gallo, o sea, todos los páramos y los subpáramos. Increíble, muchachos, lo mismo que ustedes. Lo único que yo entendí es que, pero hoy yo no me acuerdo de nada. Mire, si alguien se acuerda de algo del bachillerato. Si alguien se acuerda de algo del bachillerato, venga para acá, yo le entrego un bombombún. Porque yo no me acuerdo en absoluto de nada. Yo lo único que me acuerdo ahora es que el país tiene 3 cordilleras. Bueno, pero cuando yo voy en avión, yo las veo y yo digo, ay, esto era lo que decía el profesor. Estas deben ser esas cordilleras que decía el profesor. ¿Por qué no me interesaron? Porque yo no tenía ganas de irme a subir por allá. Yo ahora paso por el avión y las veo y yo digo, ¿cuál será la central? Pues debe ser la que está en la mitad. ¿Cuál es la que es occidental? No tengo ni idea porque no sé ni a qué lado del avión voy, o sea que igual eso no me interesa. El día que yo quiera, pues ir por allá me averiguo, ¿verdad que sí? Y ahí es que uno aprende. Entonces, en mi caso, yo no me acuerdo de nada, absolutamente de nada del bachillerato, ni de la primaria menos, ni mucho menos del jardín, ni del antejardín. No me acuerdo de nada de eso. Pero cuando uno de los problemas que tiene la era industrial, yo les cuento siempre que la era industrial, cuando nace la era industrial empaquetó todo. Camisas en serie, pelucas en serie, zapatos en serie, relojes en serie, carros en serie, bombillos en serie, todo en serie, lo empaquetó como proceso. Y montaron negocio con todo lo que empaquetaron. Todo en serie. Todo en serie. Y adivine qué fue una de las cosas que empaquetaron en la era industrial. La educación. La educación también la empaquetaron como un producto. Y montaron un negocio alrededor de ese producto. ¿Malo o bueno? Ni malo ni bueno. Esa era la era industrial. Entonces empaquetaron y dijeron, el niño está con sus padres un tiempito, y de aquí en adelante se tiene que ir al antejardín. Y yo lo monto. Y el antejardín, usted entra por aquí, el niño hace esto, y lo sacan por aquí. Punto. Y ahora va al jardín.
Y tiene que hacer en el jardín esto, y después lo sacan y va a la escuela. Y en la escuela tiene que hacer esto, esto y esto, y lo sacan por acá. Y cuando termine la escuela, se inventaron el bachillerato. Y empezó, tiene que hacer primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y le enseñamos esto aquí, lo metemos por aquí y lo sacamos por acá. Y cuando termine el bachillerato, nos inventamos la universidad. Tiene que definir qué va a hacer, se mete por aquí y lo sacamos por acá. O sea, como si fueran salchichas. ¿Sí me entiende? Como si fuera haciendo salchichas. Entonces, cuando yo termino el bachillerato, yo veía que todo, yo vivía en Neiva, y yo veía que todo el mundo se quería ir a la universidad. Todo el mundo se iba para Medellín, otros se iban para Barcelona, otros los que tenían plata iban para Estados Unidos, y otros se iban para Popayán, y otros se iban para no sé dónde. O sea, les daba por hacerse salchicha. Todo el mundo se iba a hacer una carrera porque la cultura te empuja, te dice, ¿tú qué vas a hacer? Entonces yo decía, ¿y yo qué voy a hacer, oiga? Y entonces yo recuerdo una vez en mi cama que yo me senté y yo decía, ¿yo para qué es que sirvo? Y el coco me decía, para nada, idiota. No sabía, no tenía ni idea yo para qué servía. Entonces yo me senté en la cama y yo dije, ¿yo qué voy a estudiar? ¿Alguien le ha pasado por esa encrucijada? ¿Yo qué voy a estudiar? Entonces uno dice, mi papá era médico y él ganaba bien, el vecino tiene plata, yo me voy a hacer médico. Pero uno en general no tiene ni idea qué es lo que va a hacer. Primera cosa que aprendí. Esto es aquí entre nos y no vayan a contarlo allá afuera porque me meten en problemas. Una de las cosas que hace la educación con nosotros es que nos desenfoca. Porque nos enseña tantas cosas que nos vuelve la cabecita como una piñata. Entonces uno termina los 20 años de estudiar y uno no sabe para qué sirve. O sea que uno le paga la educación para que lo desenfoque. Es increíble. Porque la educación se enfoca en desenfocarlo a uno. Y el niño, no, mi amor, es que yo quiero tocar violín, papi. No, vaya a la escuela y estudie español, matemáticas, las cordilleras, los afluentes. No interesa, papito, no quiero, papito, eso. No, cállese y siga estudiando. Y le pagan al colegio para que desenfoque al niño. Claro, ese niño, como termina desenfocado, ese era José Bobadilla, llevaba 20 años desenfocado, y entonces, ¿y ahora qué? Váyase a hacerse salchicha. Entonces me voy a la universidad. Cuando yo veo qué voy a hacer, yo digo, pues todo el mundo se va a la universidad. Debe ser que yo también me tengo que ir. Y entonces yo dije, ¿dónde me voy? Mi familia me dijo, estudia aquí en Neiva, estudie de noche, porque usted no puede estudiar de día. Estudia de noche y trabaja de día. Entonces yo decía, pero si es tan difícil encontrar profesores exitosos de día, ¿cómo será de noche? ¿Sí me entiendes? Yo, ay, no. Yo dije, no, porque yo empecé a estudiar de noche y yo veía a la gente que llegaba cansada a clase. De entrada uno los veía bostezando ya. ¡Ah, qué pereza! ¿A qué hora terminará esta cosa aquí? Y los profesores llegaban más cansados que los alumnos. Entonces, ¿qué éxito va a haber ahí, mi amor? La gente está haciendo el salchicha, sacando un título, ¿para qué? Ni idea. ¿Cuál es el problema de las salchicherías? Que la era industrial empezó a empaquetar las carreras. Odontólogo se hace así, médico se hace así, abogado se hace así, filósofo se hace así, economista se hace así, usted lo mete por aquí y lo sacan por aquí. Eso era válido para la era industrial. Porque la era industrial exigía un título. Y a uno lo educaban para que uno fuera empleado. ¿Por qué? Porque en la era industrial no les importaba que uno fuera empresario. ¿Y para qué? Si lo que necesitamos es mano de obra calificada, cállese y no piense, usted vaya a trabajar para mí. Por eso, por ejemplo, mire, una carrera tan interesante como la administración de empresas. Al estudiante yo le digo a los muchachos, ¿usted que estudie? ¿Es administración de empresas? Miren el título, administración de empresas, para que vaya a administrarle la empresa a otro. O sea que lo educan de una para que sea pobre. De entrada lo educan para que sea pobre, para que salga y le administre la empresa a otro. Y eso yo lo cuestionaba. Si realmente la educación estuviera interesada
en que uno fuera rico, le enseñaría creación de empresa. De una, ¿para qué administrador de empresa? Ahora, ¿se necesitan administradores de empresa? Claro, porque si yo monto una empresa, ¿quién me la administra? Pero es mal negocio. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que la era industrial sí necesitaba ese tipo de profesional, que no tuviera iniciativa, que cumpliera horarios, que no emprendiera nada y que fuera dócil para que fuera empleado. ¿Cuál fue el problema? Que empezaron a sacar salchichas, médicos, enfermeros, abogados, psicólogos, economistas, salchicha. La era industrial se acabó. Desde 1959 se empezó a acabar. Las salchichas ya no se las quiere comer nadie. Y siguen salchichas. Y después la gente dice, ay, no, tan difícil que está la vida. ¿Quién le dijo a uno que se hiciera salchicha? 1991 yo tengo ese problema. 1990 yo estoy terminando el bachillerato, hago un pare porque yo cuestionaba todo eso. La era industrial empezó a caer en 1959, para donde era válida las carreras. Y yo en 1991 estoy decidiendo estudiar mi carrera y empiezo a estudiarla para trabajar en la era industrial. Hello. Y después uno dice, ¿qué será lo que me pasa? ¿Por qué no le pego a la bolita, cierto? ¿Por qué no encuentro la bolita? Claro, se educó para una era que no existe. Pero lo más grave, entonces yo me voy a la universidad. Yo viajé a Popayán porque a mí me llegó una revista Diners y en la portada de la revista decía, había un club, un claustro muy lindo y decía Academia de Presidentes. Decía, la Universidad del Cauca es la única universidad en Colombia por cuya facultad de Derecho han pasado 17 presidentes de la República. Yo dije, yo soy uno. Porque yo dije, ay, no, yo al menos eso, ¿cierto? ¿Sí me entiendes? Y entonces, y entonces me voy para Popayán. Pero antes de irme para Popayán, imagínate que yo ya había decidido que me iba para Popayán, ya había pasado a la universidad. Y un día me pregunta mi papá y me dice, ¿y usted con qué va a vivir en Popayán? Y yo dije, oye, ¿verdad? A mí no se me había ocurrido cómo yo iba a vivir en Popayán. Y yo me hice el loco, porque si me ponía a hacer cuentas, no me iba. Entonces me hice el loco y no hice cuentas y me fui. Y aprendí la primera lección espectacular. ¿Saben por qué los cucarrones vuelan? Porque ellos físicamente, está demostrado, si los llevan a un laboratorio de física y los pesan y los miden, ellos físicamente no pueden volar. Está demostrado que no pueden volar porque son muy barrigones, muy grandes y unas alitas chiquiticas. Ellos físicamente, con la física newtoniana, no pueden volar. ¿Por qué vuelan? Porque no se lo han dicho. ¿Por qué no se lo han dicho? Porque ellos no conocen el estudio. Vea, el día que los cucarrones entren a la facultad, ellos no vuelven a volar. Ellos se cobijan la neurona porque aprenden ya, dicen, no, aquí no se puede volar. Entonces yo me fui para Popayán y como yo dije, no, eso no debe haber ningún problema, uno de hambre no se puede morir. Y me fui. No, eso fue espectacular, fue la mejor decisión. Yo entré a la facultad de Derecho y empecé a estudiar y yo me di cuenta ahí mismo de una cosa. Yo iba a clases y el profesor nos explicaba en el tablero el derecho laboral, y nos explicaba, y miren el ejercicio que yo hacía, nosotros copiábamos, él sacaba en borrador lo que había en limpio en el libro, lo pasaba al tablero, yo lo copiaba, lo repetía en el examen y de acuerdo a la fidelidad que yo lo repitiera, pasaba o no pasaba. Y yo dije, ay, no, esto es lo mismo que el bachillerato. O sea, yo veía que era lo mismo. Yo dije, ¿y 5 años acá? Y yo empecé a cuestionar eso. Pero como yo ya me había metido en esa vaca loca, entonces yo seguí. Adivinen por qué uno, cuando sale de la universidad, yo cuando terminé de graduarme, yo le pregunté a uno que me estaba graduando ahí al lado, le dije, Juan Carlos, ¿usted se ha puesto a pensar que nosotros llevamos 6 años aquí y no sabemos nada? Y entonces Juan Carlos me dijo, no, tenemos las bases.
Tenemos las bases. Es como quien dice, ay, no, no me lo diga así tan directo, ¿sí me entiendes? O sea, no, hello, pues no me torture, ya me tiré pues media vida. ¿Saben por qué uno no sabe nada cuando sale de la universidad? Porque la pedagogía no funciona en la teoría. Los seres humanos aprenden por necesidad, decía Aristóteles. Uno no aprende nada en la educación tradicional. ¿Por qué uno va? Porque es un negocio para la sociedad. ¿Y por qué uno va? Porque a uno le dicen, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y uno dice, me voy a hacer una carrera, a hacerme salchicha. No importa. Que no hay trabajo, no importa. Yo veo montones de gente haciéndose salchicha después de que ya la era industrial no existe. Es increíble, falta de información. Y entonces, ojo, quiero aclarar una cosa. Ay, cae. Esa sí estuvo interesante. Y entonces, miren lo interesante. Miren lo interesante. Saludos, Andrés. Y entonces... Y miren lo interesante. ¿Por qué aprendí esto? Miren. Adivinen por qué uno no sabe nada después de estudiar. ¿Cómo se explican ustedes que uno después de estudiar 20 años y no sepa nada? Cuando yo fui rector después me sentaba con Jair, un muchacho que se acababa de graduar de administración, y yo le dije, Jair, él era amigo mío, yo le decía, Jair, aquí entrenó, vos te graduaste hoy de administración, ¿vos qué sabés hacer? Y él no me contestó, y dije, quedaba viendo, y yo le decía, ¿cierto que nada? ¿Cierto que nada? Y él me decía, pues sí, aquí. ¿Por qué uno no sabe hacer nada? Porque a uno le enseñan es teoría. Y miren lo interesante, si tú te pones a darte cuenta desde el antejardín hasta que te graduaste, el comportamiento durante esos 25 años ha sido no hacer nada. Entonces adivina tú qué aprendes a hacer. Nada. Por eso es que estos países son tan pobres, porque meten a miles de gente a que haga nada dentro de 20 años y dicen que ese es el futuro del país. Y cuando se gradúan dicen, ahí está el futuro del país. Los profesionales, hello, no saben hacer nada. Porque la educación los mete durante 25 años a que no hagan nada. Eso se llama programación neurolingüística. Como ellos los meten a que no hagan nada, ellos no aprenden a hacer nada. Los meten 20 años a que se desenfoquen. Violan la ley número 1 del éxito, la educación. El éxito es de los que se enfocan. Y la educación está basada en el desenfoque. ¿Para qué demonios yo necesito saber que esta flor tiene una estructura por dentro? ¿Para qué? Si a mí no me interesa. A mí me gusta es verla. ¿Sí me entiende? Pero ustedes se acuerdan que a uno lo rajaron explicándole la estructura de eso. Y a mí que me interesa. ¿Usted cree que para regalarle flores a su novia usted necesita saber esto? No, que va, usted necesita tener plata para comprarla, mi amor. O sea que la educación nos desenfoca y nos vuelve personas cero exitosas. Por eso ustedes encuentran que donde hay menos éxito es en la academia. Esa es la explicación. Donde hay menos éxito, si ustedes examinan dónde está el éxito en el mundo, está fuera de la educación. No está en la educación. El único Nobel que tiene Colombia, ¿quién es? Gabriel García Márquez. No quiso ir a la educación. Y yo reunía a los académicos y les decía, y todo lo que nosotros sabemos, ¿dónde están los otros Nobel? Todos cobijados de neurona. Ninguno quiere hacer nada excelente. ¿Qué fue lo que hizo Gabo? Se enfocó. Se enfocó solo en escribir y se volvió Nobel. ¿Qué fue lo que hizo Mutis? Se enfocó en escribir poesía y es de los más grandes poetas que tiene el mundo, colombiano. ¿Qué fue lo que hizo Patarroyo? Se enfocó solo en investigar. Dice que él es investigador pese a la Universidad Nacional. Así dice Patarroyo. Que él es investigador pese a los profesores que tuvo en la Universidad Nacional. Ay, pero no hablemos más de eso. Entonces, yo empiezo a tener esa disyuntiva. ¿Yo qué voy a hacer con mi vida? ¿Yo para qué sirvo? Y salí, me fui para Popayán.
Pero antes de irme para Popayán, yo me llevé como a 4, porque yo dije, yo no voy a ser tan tonto para irme yo solo, ¿sí me entiendes? Y me llevé como a 4 compañeros míos del colegio, unos de otros colegios, y los auspicié y me los llevé. Me los llevé para Popayán y me fui para allá. Cuando yo empiezo a ver que la repetidera de la repetidera, y que realmente lo que los estudiantes perseguían era el cartón. ¡Qué pecado! Entonces yo me empiezo a aburrir y me voy para la biblioteca y empiezo a leer. Y me empiezo a encontrar libros espectaculares. Una vez lancé la mano y me encontré un libro donde un biógrafo de Shakespeare argentino contaba la vida de Shakespeare y decía que este hombre, que era grande en las letras, había soñado siempre con ser director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Y justo cuando lo nombraron director de esa Biblioteca Nacional de Buenos Aires, quedó ciego del totazo. Ciego. Y así como uno hace, los amigos iban y lo visitaban y le decían, pobrecito, tú, ciego, mis condolencias, escritor. Y él compone el poema de los dones. No rebajéis a lágrima o reproche esta demostración de la valentía de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Y cuando yo leía eso yo decía, ¡wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Yo decía, y eso no lo habla mi profesor. Y entonces saqué otro libro y me encontré con un pasaje de Shakespeare en una obra que se llama Sueño de una noche de San Juan, o Sueño de una noche de verano. Y entonces Shakespeare cuenta que había una niña, una muchacha que se llama Hermia, y ella se quiere casar con Demetrio. Pero en la época victoriana la gente no se casaba con quien quería, sino con quien la dejaban. Por aquello, pues, del apellido y del billete. Ahora es que uno se casa con el que encuentra. Pero antes eso era bien complicado. Perdone. Y entonces... Y entonces Hermia está desesperada porque ella se quiere casar con Demetrio, pero no la dejan, y va donde Teseo, que es el dios de los griegos, y dice Shakespeare, que Teseo le dice, cásate con Demetrio, pues para esta tierra más vale la rosa arrancada del tallo, a la que marchitándose sobre la espina virgen crece, vive y muere solitaria y triste. Y yo decía, oh, qué lindo eso. ¿Qué estaban enseñándome ahí? Arrojo. Arrojo. Valor, arrojo. ¿Qué me estaba enseñando Borges? Inteligencia emocional. No importa lo que te pase, tú lo puedes transformar con tu actitud. Eso estaba aprendiendo yo. Y un día tomé otro libro, y ese libro era de Baudelaire, un poeta de París espectacular, y decía Baudelaire, a él le preguntaban que por qué escribía, y él dijo, yo escribo porque yo siempre vivo ebrio en la vida. Claro que era de las dos formas, ¿no? Pero bueno, dice Baudelaire, porque es que en la vida hay que estar siempre ebrio. Esa es la clave, esa es la única cuestión para no sentir el fardo horrible del tiempo que destroza vuestros hombros y os inclina al polvo. Decía, es preciso que os embriaguéis sin tregua. Y él preguntaba, ¿pero de qué? Y concluía, pues de vino, de poesía o de virtud, de lo que queráis, pero embriagaos. Y yo decía, ¡yes! Yo terminaba ese libro y yo decía, yes, uno tiene que estar embriagado. Sí, la vida no se puede vivir mediocremente, decía yo. Y agarro un libro grande y decía, en la primerísima parte que me empecé a leer, decía, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Decía, Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras enormes y pulidas como huevos prehistóricos, decía. Decía, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer sus nuevos inventos. Dice, primero llevaron el imán. Un gitano
corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó a sí mismo como Melquiades, hizo una truculenta demostración de lo que él mismo denominó la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Dice, fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver cómo las pailas, los calderos, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y cómo la madera se retorcía por el desespero de los clavos y los tornillos tratándose de desenclavar. Dice, y cómo las cosas que hacía mucho tiempo se habían perdido aparecían por donde más se les había buscado y se avalanchaban en desbandada turbulenta tras los mágicos fierros de Melquiades. Y concluía con lo siguiente, decía, las cosas tienen vida propia, solo es cuestión de despertarles el alma, murmuraba el gitano con áspero acento. Y allí en la literatura estaba aprendiendo una lección de liderazgo. Las cosas tienen vida propia. Solo es cuestión de despertarles el alma, murmuraba el gitano con áspero acento. Sin pensarlo, señores, yo ya estaba pegado al PEC. Yo ya estaba pegado al programa educativo y no me había dado cuenta. Desde allí yo me estaba preparando para hacer este negocio. Desde allí me estaba preparando para hacer ese negocio. Y era tan bello lo que yo leía, era tan lindo lo que yo leía, que yo me seguía embriagando de lo que leía y busqué otro libro y ya fue como de las últimas menciones. Y recuerdo que era un libro donde ponían una carta de Ben Jonson. Ben Jonson era enemigo público de Shakespeare. Shakespeare era el grande poeta, pero Ben Jonson parecía que era más grande en la época, y Ben Jonson también era inglés y odiaba a Shakespeare. Pero cuando Shakespeare empieza a crecer, le envía una carta donde le dice, confieso que tus escritos son tales, que ni obra ni musa pueden alabarlos suficientemente. Alma del siglo, aplauso, ingenio, asombro de nuestra escena. Eres un monumento sin tumba y vivirás mientras viva tu libro, haya inteligencia para leerlo y elogios que tributar. Triunfa, Bretaña mía, porque le has dado al mundo a uno de tus mejores hijos, a quienes todos los escenarios de Europa han de rendir homenaje, porque tú no eres de un siglo, tú eres de todos los tiempos, dulce cisne de Leibón. Y allí aprendía que la nobleza estaba en el reconocimiento. Esa es una lección de reconocimiento. Y este negocio, si ustedes observan, se basa en el reconocimiento, como la piedra angular. Miren, lo que leía yo me movía tanto el piso que yo empezaba a compartirle a mis amigos en tertulias. No te imaginas lo que leí, mira, lo copié. Y me decían, ¿eso dice Shakespeare? Sí, pero mira lo que leí. Y entonces la gente se empezaba a agrupar y empezábamos a tomar cafecito. No fumábamos, pero tomábamos cafecito. Y empezábamos a agruparnos a hablar sobre eso y nació una pequeña tertulia. Y yo les decía, estudiate tal autor y yo me estudio tal autor. Y ellos empezaban a volarse de clase. Y yo también me volaba. Yo no sé, yo pasé de chiripa, ¿sí? Pero me gradué con buenísimas notas, yo no sé cómo hice. Y descubrí una cosa, la gente estaba ansiosa de buena educación. Por eso se agolpaban en las tertulias y empezamos a montar una tertulia que duraba 2 días. Era como una convención. Duraba 2 días y nos íbamos un grupo de personas a hablar de poetas, de filósofos, de Galileo, de Newton, de Shakespeare, de Einstein, de Tomás Alva Edison, y a maravillarnos de lo que esa gente había hecho por el mundo. Y nosotros decíamos, y nosotros tan mediocres aquí metidos. ¡Qué horror! Y 500 allá, mediocrizándose. Y eso nos empezó a inquietar. Pasaron 1.500 estudiantes por esa tertulia. 1.500 alcanzaron a pasar por todas las universidades. Y claro, cuando yo termino mi carrera como abogado, termino el 10º semestre, entonces uno de esos muchachitos que está en las tertulias se va a una de las universidades y hay una reunión de rectores porque era el presidente del consejo
y yo también era presidente de otro consejo, sin oficio nosotros allí. Y entonces él escucha que en esa universidad necesitaban un vicerrector académico y que ellos querían que fuera alguien joven, que fuera alguien, pues, tal. Y entonces el amigo mío le dijo, yo tengo un amigo que tiene 27 años y que le podría servir. Y entonces él le dijo, deme el celular, ¿cuál celular? En esa época no había sino señales de humo. Entonces le dijo, deme el teléfono. Mi amigo le da el teléfono y miren lo interesante. Me llaman al otro día y yo les dije, ¿para qué? Me dijo, no, es para que queremos hacerle una entrevista porque hay un cargo en la universidad y el rector ha pedido que lo llamen. Entonces me llamaron y yo tenía pereza de ir a ser empleado. Adivinen por qué, por la actitud que había tomado de la lectura. Porque yo me había leído un libro donde explicaban el origen del empleo y el escritor demostraba que el empleo era la evolución de la esclavitud. Y si ustedes se ponen a mirar la vaina es muy parecida. Lo único es que a uno no le pegan. En serio. Lo único es que a uno no le pegan. Pero uno, el jefe es el dueño del sueño, del tiempo, del futuro. Si lo quiere sacar, lo saca. Uno está en el aire, mi amor. Y entonces yo decía, que voy a caer en eso tan horrible. Porque el autor decía que los que se hacían empleados era porque pues no podían hacer otra cosa en la vida. Lo mismo eran los que se hacían esclavos. No podían hacer otra cosa en la vida, entonces se volvían esclavos. Porque ser esclavo en la época de ser esclavo, para el que no podía hacer otra cosa en la vida, era buenísimo. Porque le daban el techo, la dormida, la comida, el abrigo. Sí, de vez en cuando les pegaban. De vez en cuando les pegaban. Pero tenían todo. Por eso cuando el empleo y la esclavitud se acaba, los esclavos protestaron en alguna ciudad, que no sigan esclavizando más, por favor. Claro, porque eso no era buen negocio. ¿Cómo los liberan? Los liberan, dice que para que se vuelvan empleados y ahora que se gasten la plata en lo que quieran, pero en los negocios de los otros. Era muy mal negocio. Por eso es que hay gente que ahora vieron que se está churruscando el empleo y salen a protestar a las calles. Que no se acabe el empleo, ¿cómo así que se va a acabar el empleo? Que nos sigan esclavizando. Y los que encabezan la marcha son profesores. ¡Es increíble! ¡Es increíble! Los que encabezan las marchas son profesores. Que el gobierno neoliberal, que por favor nos sigan esclavizando. No queremos ser empresarios. No. Ok. Queremos seguir sacando salchichas. Increíble, es increíble. El ser humano es muy, muy increíble. La historia increíble del ser humano. Increíble. Pues bien, esa tertulia se empieza a formar, mi amigo me lanza ya, me sapea con ese señor, y entonces me llaman a una entrevista, y yo dije, voy a ir, y nos reunimos ahí el Consejo Superior y tal, así todos circunspectos. Yo era flaquito, a mí me tomaban una radiografía con un fósforo. Yo me comía una alberja y se me notaba, o sea, muy flaquito. Ustedes vieran una foto, se van a reír mucho. Entonces yo leí allá, yo creo que ellos dijeron, ay, nosotros creíamos que era diferente, ¿sí? Tanto que habló ese amigo. Y me dijeron, doctor, ¿usted por cuánto trabajaría en esta universidad, en ese cargo? Entonces yo les pedí, digamos, 500,000 o 300,000 pesos por encima de lo que pagaban en Popayán. Y entonces el rector me dijo, ¿y es negociable, doctor? Y yo le dije, sí, pero hacia arriba. ¿Qué tenía? Buena actitud, porque leía. Tenía buena actitud. Al otro día me llamaron y me dijeron, queda contratado. Entonces arranqué, yo dije, ay, bueno, me esclavizaron, bueno, vamos. Y me fui para allá y empecé a trabajar y yo me reunía con los profesores, yo empecé a leer pedagogía. Yo decía, vamos a estudiar de dónde diablos se inventaron estas carreras. ¿Quién le dijo a la gente que había que irse a meter a una universidad 5 años para salir peor que antes? O sea, ¿quién le dijo a la gente que había que hacer? ¿De dónde se sacaron eso? Entonces yo empecé a estudiar eso. ¿Han visto que dice Robert Kiyosaki hoy en día que el peor consejo que le puede uno dar a un hijo es que vaya y haga una carrera para que consiga un trabajo? Dice, es lanzarlo a que sea pobre de por vida. Dice Kiyosaki, porque esa educación es una broma. O sea que todo esto que yo estoy hablando lo saco de Alvin Toffler, que es uno de los más grandes futuristas, un
un doctor norteamericano impresionante, un pensador de los más modernos que hay, Alvin Toffler, pero montones de gente que habla sobre eso. ¿Por qué a uno le parece extraño y herético esto? Pues porque uno no ha leído los libros. Porque uno cree que todo lo que hace la sociedad está normalmente bien hecho. Pues bien, entonces yo me empleo ahí y empiezo a leer de dónde se sacan la educación, de dónde arman las carreras, y yo empiezo a hablar con los profesores. Ellos creían que yo no sabía, pues, pedagogía. ¿Sí? Porque yo no me había graduado. Porque yo no me había graduado porque para los abogados graduarse es hacer una gincana. ¿Qué preparatorios? ¿Qué la tesis? ¿Qué vaya aquí? ¿Qué es carrera de obstáculos? ¿Ok? Entonces yo no me había graduado, me posesiono allí en ese cargo y yo empiezo a leer pedagogía. Yo me reunía con los profesores y les empezaba a dañar el coco sobre la educación. Yo les decía, ¿ustedes saben lo que habla Rousseau? Rousseau dice literalmente que al niño no hay que hacerlo despertar para que vaya a clases. Dice, el niño lo único que tiene que hacer es jugar para que descubra lo que él quiere hacer en la vida. Acá los despiertan a las 5 de la mañana calientitos para que se le vayan para clase. Qué pecado con esos muchachitos. Y el papá se para también a bañarse con ellos y tal. Y los mandan los muchachitos. Yo no quiero, papá. Sí, mi amor, vaya, porque es que tiene que ir al colegio. Para que se vuelva buen empleado. Para que aprenda a cumplir horarios y se vuelva bien dócil. ¿Sabían ustedes que a Tomás Alva Edison lo expulsaron de la escuela porque era inepto en la adaptabilidad? O sea, no le hacía caso a los profesores. Y lo botaron de la escuela. Y tengo un amigo que está en ese negocio que su hijo, el niñito, oye mis CDs. Y le dice al papá, papito, no quiero que me lea el cuento, póngame un CD de José Bobadilla. Y yo digo, es increíble, el niñito se oye los CDs, tiene 5 añitos. Y se oye los CDs. Y entonces el niñito está muy inadaptado en el colegio y lo llevaron al neuropsicopedagogo. Y dijo el tipo, el niño hay que dosificarle esta pastica, se la toma diaria. Y le están dosificando una pastica. Cuando me enteré, yo le digo, sí, lo están volviendo imbécil. El niño quiere ser un genio y el psicopedagogo lo quiere volver imbécil. Porque la tradicionalidad cree que hacer las cosas bien es hacerle caso a los demás. Yo le dije, ¿qué le va a hacer caso a esos profesores, mi amor? Ese niño es un genio. Ese niño es brillante. Es brillante el niñito. Déjenlo que él va a descubrir lo que quiere hacer en la vida y él lo va a hacer. ¿Sabían ustedes que la gente no se quiere quedar mediocre? Lo que pasa es que la vuelven mediocre. Pero la gente en su esencia es excelente. Imagínate si uno con 21 acciones se le crea un hábito. Imagínate con 20 años. Eso dice la psicopedagogía, que a las 21 acciones usted genera un hábito. ¿Y sabe qué es un hábito? Ustedes han visto que uno no ve las palancas donde maneja, porque ya tiene un hábito. La neurona hace eso automático. O sea que uno se vuelve automático para ser mediocre. Porque son 20 años, a uno lo mediocrizan 20 años. Y entonces, ¿pero dónde era aquí vamos? Bueno, el niño, entonces eso era una historia aparte, pero yo seguí de rector, entonces yo me reunía con los profesores y los ponía en jaque con la pedagogía. Y empecé a ganar pues una ala de enemigos, como es normal, y una ala de amigos. Y empezábamos a pensar sobre la pedagogía y a leer, y me trasladé a aquella tertulia para la universidad. Y ya tenía pues mi grupito allí de chévere, ¿no? Y entonces hablábamos de eso. Y es increíble, yo empecé a sentir una cosa. Yo trabajaba, yo duré 6 meses como vicerrector, el rector lo salieron o se salió. Y yo estaba en Bogotá y me llamaron y me dijeron, doctor, nosotros creemos que usted puede ser el rector, todo el consejo está de acuerdo, nosotros queremos ser el rector. Y yo le dije, pero yo no me he graduado. Y me dijeron eso, cállese y siga aprendiendo, o sea, no importa. O sea, tranquilo que aquí lo nombramos. Nosotros queremos que usted sea el rector porque la gente lo está queriendo. Yo le dije, listo, yo acepto. Yo dije, bueno, me subían como 1 millón, ¿sí me entiendes?
Me subían como 1.000.000 y me ponían una silla así como de Bolívar, una vaina buenísima. Y con banderas atrás y un chiquero grande así, ¿no? O sea, un chiquero, bueno, una oficina grande así. Entonces yo me sentía, no. En Popayán, o se es rector de una universidad o se es obispo. Y obispo no hay sino uno y no se mueren ni a palo. O sea que yo ya estaba genial allá. Rector, 27 años, yo dije, no, ni más faltaba. Bueno, entonces acepto eso. Y yo seguí trabajando, más o menos contento, pero yo decía, increíble. Mira lo que yo hacía, yo trabajaba, veía televisión y compraba. Trabajaba, veía televisión y compraba, trabajaba, veía televisión y compraba, apartamento fiado, pronto carro fiado, tarjetas de crédito, trajes, casi todo fiado. Porque era increíble, a mí me llegaba el sueldo y siempre me faltaba plata. ¿Ustedes conocen a alguien así? ¿De verdad? Porque a mí me parecía que era solo a mí. Entonces yo trabajaba, veía televisión y compraba, trabajaba, veía televisión y compraba, y vivía tan ocupado que empecé a perder el hábito de leer. Entonces la neurona se me empezó a cobijar. Perdí el hábito de leer y seguí trabajando, veía televisión y compraba, trabajando, veía televisión y compraba, y yo decía, ¿y dónde está entonces el exitoso? ¿No era que iba a ser exitoso en la vida? Y yo decía, no, pero yo no veo a nadie exitoso. Todos son iguales, mira. Todos trabajan, ven televisión, compran y se endeudan. Trabajan, ven televisión, compran y se endeudan. Y mire lo interesante. ¿Saben qué es lo que hace un cerdito? Mire, el cerdito come y duerme. Come y duerme. Come. Yo estaba haciendo exactamente lo mismo. Yo estaba haciendo exactamente lo mismo, solo que yo era rector. Es increíble, mire cómo lo puerquerizan a uno en un momentico. Es increíble. Cómo lo marranean a uno en un momentico. ¿Sí? Entonces yo trabajaba, veía televisión y compraba y me endeudaba, trabajaba. El único que ganaba era el del éxito. ¿Sí? Trabajaba, veía televisión y compraba. Y yo empiezo a sentir como un desazón, como algo así, como una existencial. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama eso? No, es más grosero todavía, pero no la vamos a decir aquí. O sea, yo empiezo a sentir esa cosa existencial. ¿Yo para qué nací? Este es el jueguito, trabaja, compra y se endeuda, trabaja, compra y se endeuda. Y yo decía, ¿y así toda la vida? Y el entorno me decía, sí, mire el papá de fulano. Tiene 85 años y está haciendo lo mismo. Trabaja, compra y se endeuda, solo que las deudas las van a pagar los hijos, pero... ¿me entiendes? Pero él está haciendo lo mismo. Mi amor, ¿de qué se preocupa? Y yo decía, pues yo sí me preocupo. ¿Sabían ustedes que hay gente que se resiste a vivir en la mediocridad? Pero hay gente que no. Hay gente que no tiene el coraje de preguntarse eso porque dice, ay no, aquí estamos chéveres. Igual uno se tiene que morir, algún día uno se muere. Pero yo sentía, ¿saben? La vida es un ratito. La vida es un ratito. Frente al tiempo del universo, la vida es ¡pin! Y pasársela uno así como el marranito helado, ¿sí me entiendes? Yo decía, es increíble, yo no puedo seguir en esta. Y me empecé a deprimir y a preocuparme. O sea, a preocuparme y a deprimirme. Y yo había leído a Peter Drucker y Drucker decía, la sociedad después de los 90 no va a ser de aquellos que tienen y que no tienen, sino de aquellos que saben y los que no saben. Y yo dije, ok, yo me he hecho 2 carreras, Derecho, Psicología, he estudiado posgrados, ay, pero yo estoy hello. O sea, yo no le pego a la bolita, ¿sí me entiendes? Yo no soy exitoso. Y entonces yo decía, o sea, yo ya, para que no digan, ay, tanto que critica la educación, ¿sería que él no fue? No, yo ya era una salchicha vienesa. Yo ya era una salchicha vienesa, entonces como Drucker decía que era de los que saben o de los que no saben, yo dije, debe ser que yo no sé algo. Entonces me presenté por internet a una universidad en Europa a hacer un doctorado allá en vivo. O sea, yo me presenté por internet, hice la aplicación y pum, 2, 3 veces y pum, me aceptaron. O sea, yo ya era salchicha vienesa. Yo dije, debe ser que me tengo que hacer salchichón, ¿sí me entiendes? Y me voy a hacerme salchichón, o sea, hacer un doctorado.
Porque yo creía que no, o sea, el académico quiere seguir el mismo camino. Por eso usted ve los médicos que hacen la maestría, se internan, están 5 años, después se hacen la no sé qué, y hacen otra especialización. Y entre más estudian, menos ganan. Hay unos que, pero no crean el futuro con lo que estudian en general. Por ellos creen que ese es el camino. Yo también creía exacto. Digo, me voy a Europa, yo le anuncio a la universidad 1 año antes que me voy. Y la universidad no nombra ningún rector. Cuando yo me voy nombran un encargado, apenas yo me voy. Y me voy para Europa. Y un día allá habían holandeses, alemanes, brasileros, tulueños, argentinos, de todo el mundo. Y un día estaba haciendo yo una cola para pagar una asignatura en la universidad. Pero antes de eso habíamos hecho las terrazas, las tertulias con los estudiantes de doctorado, nos la pasábamos en eso. Y entonces, una vez la gente hablando, yo le dije, ¿y tú quién te gasta aquí? Me preguntó, y yo le dije, ¿yo? Y yo le dije, ¿tú aquí quién te mantiene aquí? Me dijo, a mí me mantiene la reina Sofía. Y otro dijo, a mí me subsidia el príncipe Felipe. A mí la Fundación Carolina. A mí el gobierno de Brasil. A mí la Universidad del Centro de Tuluá. A mí la Universidad del Quindío. A mí la Universidad del Cauca. Yo dije, ay, ¿a mí quién me becó entonces? Yo estoy autobecado otra vez aquí. ¡Qué horrible! ¡Qué sensación de vacío! Y un día estoy haciendo una cola para pagar una asignatura y había un español allí. La gente casi no habla en estas colas y este muchacho me saludó y me dijo, ¿tú de dónde eres? Y yo le dije, yo soy de Colombia. Y me dijo, ah, vienes de América. Yo dije, no sabes ni siquiera que existe Colombia, es increíble. Yo le dije, sí, yo vengo de América. Y me dijo, ¿y a qué has venido a Europa? Yo le dije, vine a hacer un doctorado. Yo así, con pecho, así como estoy en Amway. ¿Sí me entiendes? Yo le vine a hacer un doctorado. Y me dijo, ¿y te has venido de América a Europa a hacerte un doctorado? Y yo le dije, sí. Y yo quedé como rabón, ¿sí me entiendes? O sea, como dice uno, ¿no? Y entonces yo quedé así inquieto y al ratico yo le pregunté, ¿y tú qué haces? Y me dijo, yo acabo de terminar mi licenciatura. Y yo le dije, ¿y no vas a hacer un doctorado? Y me dijo, ¿y eso como para qué? La vida te enseña con la práctica, mi amor. ¿Saben qué yo estaba haciendo? Yo ya era doctor. Yo estaba haciendo una cosa que duraba 5 años y era como la repetición de la carrera, pero en Europa. Y a 4 millones mensuales. Y era la extensión de la universidad, pero en Europa. Adivinen qué, habían doctorados allá hasta para pegar botones. Todo el profesor vago que no tenía que hacer se montaba un doctorado. Habían doctorados para todo. Y eran de perversa, o sea, no era muy alta la calidad porque yo había trabajado mucho el tema de la calidad y tengo muchos conceptos diferentes acerca de la calidad. Negocié con la universidad, empiezo a estudiar mi decisión y negocié con la universidad que me dejara volver a Colombia. Y yo empecé a sentirme un segundo fracaso. ¿Se acuerdan que ya me había dado cuenta que era el cerdito? Me salgo de ser cerdito para buscar un futuro mejor. Y me voy a volverme mucho más marrano, ¿sí me entiendes? Porque cuando yo viniera con el doctorado, era para ser más empleado además, para que me suban 400,000 pesos si encuentro un huequito donde me metan. Y empiezo a sentir una preocupación. ¿Yo qué hice? Yo no sé para dónde va. 30 años estudiando y no sabía para dónde iba. ¿Ustedes conocen gente que no sabe para dónde va? ¿Íntimamente? No, yo sé, sino que hay gente que no se inquieta con eso. Pero yo, señores, ¿saben una cosa? La peor desgracia, la desgracia más potente que le puede ocurrir a un ser humano es no saber para dónde va. Es la fuente de las enfermedades mentales. Acaba de salir un estudio de la Organización Mundial de la Salud y están impresionados con el estado de salud de la sociedad mundial, el estado de salud mental de la gente, porque la gente no sabe para dónde va. Ese es el producto de la era industrial. La gente es utilizada por un sistema, pero no sabe para dónde va. Eso me pasaba a mí. Y a eso hay que ponerle solución cuanto antes, señores. ¿Quiénes están de acuerdo? A eso hay que ponerle solución cuanto antes. Por eso lo primerito que uno creo que tiene que ver con un niño es que él sepa para dónde va.
¿Cuántos niños los estamos poniendo a hacer las cosas que nosotros queremos, no lo que ellos quieren? O sea, les estamos diciendo que ellos lo que tienen que hacer es no saber para dónde van, porque los desviamos del camino. Y bien, yo empiezo a sentir esa angustia existencial. Y yo, ¿cómo les parece que cuando yo había sido rector de la universidad, justo en el momento en cuando yo había sido rector, nombrado rector de la universidad, el decano de la Facultad de Derecho, donde yo me había graduado como abogado, me mandó una tarjeta felicitándome y decía: doctor, nosotros estamos muy orgullosos de que un egresado de la Facultad de Derecho sea ahora rector de una de nuestras universidades de la ciudad, bla, bla, bla. Y yo digo, ay, qué chévere. El rector había sido profesor de ciencia política cuando yo estaba estudiando Derecho y él era comunista. No la llevamos mucho porque a mí me gustaba más el liberalismo y a él le gustaba más el comunismo. Y nunca nos habíamos entendido. Pero ese día me mandó una tarjeta felicitándome y yo dije, ay, cómo han cambiado las cosas. Bueno, y entonces él, cuando yo había sido nombrado rector, fue a la oficina y me a saludarme. Después de que me mandó la tarjeta, había ido a la oficina y me saludó. Y él había llegado con una sonrisa de aquí hasta acá. Yo dije, era la primera vez que yo le había visto los dientes. Yo nunca lo había visto sonriendo a ese señor. Y él entró a mi chiquero, pues allá a la oficina. Y entonces, yo, siga, doctor, no sé qué. Y yo le dije, ¿qué lo trae tan feliz? Y me dijo, no te imaginas lo que te vengo a contar. Entré a un negocio. Yo le dije, ¿un negocio? Y yo decía, ¿cómo así un negocio? Y él medio me explicó y me dijo, es una empresa. Y le dije, ¿dónde es la empresa? Me dijo, es americana. Y yo dije, es increíble, comunista. Hablándome de negocios con una empresa americana. Esto es Sodoma y Gomorra. La caída del muro de Berlín otra vez aquí en Popayán. Yo dije, es increíble. Y entonces yo me acuerdo que él me explicó ese día el negocio en la rectoría y me dijo, mira, no sé qué, se hace así, nos vemos en las playas del mundo, nos vamos a hacer millonarios. Y decía así, nos vemos en las playas del mundo y nos vamos a hacer millonarios. Y yo decía, ay, este man se le corrió la peluca. Este man está loco, decía yo, increíble. Yo estaba recién nombrado rector. Como yo no me había graduado, ¿se acuerdan? Yo no me había graduado, entonces yo le dije, ¿usted, y qué me propone? Yo dijo, que entre, me dijo, que entre. Entonces yo dije, ¿cuánto vale? Me dijo, 258,000 pesos. Era el negocio de Amway. Él me estaba presentando el negocio de Amway y me dijo, vale 258,000 pesos. Yo le dije, ok. Yo decía, 258,000, eso es un platal para un empleado. Y entonces yo dije, entre mí, yo dije, bueno, él es el decano, yo no me he graduado. Él es el decano, yo no me he graduado, él es el decano, yo no me he graduado, me está invitando a un negocio, entro, no entro, y una vocecita me dijo, entre, idiota. Claro, él es el decano, yo no me he graduado, yo entro, y entonces entré, y él me decía, de una vez me decía, socio, cambió todo. Él ya no me decía doctor, sino socio, yo también, hola socio, y él, hola socio, hola socio, hola socio, todo el tiempo así. Y yo le dije, doctor, usted sabe que yo no me he graduado. Y me dijo, no hay problema, ¿socio? ¡Ay, tan lindo! No hay problema, socio. Y entonces empecé el proceso, me gradué al mes y medio, señores. Ay, eso es Guinness Record, ¿eh? En una universidad pública. Me gradué al mes y medio y ¡pum! Y él me decía, hagamos una reunión. Y yo dije, ay, no, pero si ya me gradué, ¿qué reunión? ¿Sí, entiendes? Y yo le dije, ¿cuál reunión? Me dijo, invite a unos amigos. Entonces yo invité a los profesores que influían en la pedagogía. Los invité a los profesores que eran empleados de la universidad. Hello. Los invité a ellos y yo me acuerdo que él les presentó el plan de Amway. Les presentó el plan, fue con un amigo y les presentó. Y él pintaba en el tablero unas bolitas. Pintaba bolitas. No, tranquilo, no te preocupes. Entonces decía, pintaba bolitas. Y pintaba y decía, mire, este es usted que invita a usted, que no sé qué, y nos vemos en las playas del mundo y nos vamos a hacer millones. Yo decía, ay, no, otra vez con ese cuento, qué pena con los profesores. Si en Popayán no hay playas, ¿cuáles playas del mundo? Yo estaba atrás del auditorio como agente secreto. A mí me daba vergüenza. Porque yo no tenía la visión. Entonces yo decía, ay no, yo meterme a esa cosa, hijo tan necio, este profesor, este man de este decano. Y miren lo interesante, una profesora de las que estaba ahí le preguntó a la otra, ya no me habían visto, le dijo, profesora fulana, ¿usted va a entrar? Y ella le dijo, no, yo no voy a entrar a eso. Entonces ella le dijo, yo sí voy a entrar, entremos para colaborarle al rector. Yo escuché eso y ahí mismo fallecí, señores.
Fallecí en el negocio, fui y me senté en mi chiquero y yo dije, yo no quiero volver a saber nada de ese, el tal Anguay ese. Yo no quiero volver a saber nada de eso. Y me fui y me metí a mi oficina y bueno, ¿se acuerdan que entonces me desespero? Trabaja, compra y se endeuda y me voy para Europa. Allá cuando fracaso en el proyecto de la universidad, yo digo, ¿por qué yo tomé esa decisión de no continuar allá y volverme para acá? Porque yo no tenía tiempo que perder, señores. Porque yo hubiera podido, ay, sí, gradúese, ya está acá. ¿Y para qué? ¿Sí me entiendes? Y yo ya sabía, yo veía a los profesores doctores pobres. Todos esos doctores pelados. Y yo decía, ay, no, qué pereza. Porque si esos manes son doctores y son los que me enseñan a mí y están pelados, pobre de mí. Pobre de mí, yo en manos de estos monstruos. Entonces yo por eso tomé una decisión radical y me devuelvo. Pero antes de devolverme me acordé del decano. El decano me había auspiciado en una cosa, yo me acuerdo que cuando me había dado el plan, él me había dicho, nos vemos en las playas del mundo, nos vamos a hacer millonarios, y me había hecho una frase, ¿dónde estarás dentro de 5 años? Y adivine cómo yo estaba. Fracasado, pelado y peor que antes. Lo que pasa es que hay mucha gente que se resiste, se resigna, y no se da cuenta en la gravedad que vive. Pero yo ya me había dado cuenta, y entonces yo dije, esa cosa se llamaba Amway. Yo recuerdo que él hablaba de una empresa que se llamaba Amway y me metí a internet. Amway, España. Yo vivía en Barcelona. Y decía, edificio Pacífico, Hospitalet de Llobregat, no sé dónde. Yo dije, me voy para allá. Le dije a un italiano amigo mío, lléveme a esa cosa que yo voy para allá. Primera lección, ese negocio no lo hace todo el mundo, lo hace el que ande buscando algo extraordinario. La gente acomodadita y así viviendo, no, aquí llevándola, no hace esto, señores. Esto lo hace la gente que ande buscando algo espectacular. Y entonces me voy a Hospitalet de Llobregat y me atiende una secretaria de Amway. Y yo le dije, yo que me quiero meter ese negocio, yo he oído que ese negocio es bueno. Lo único que tenía era lo que me había dicho el decano. Y ella me dijo, ¿por qué yo estaba buscando eso? Porque ya había tocado fondo. Hay mucha gente que está esperando tocar fondo para hacer este negocio. La era industrial ya se achurruscó y se está achurruscando. Cuando la gente empiece, ustedes no se imaginan lo que viene en la economía tradicional. Ya están viendo lo que está pasando en el mundo. La gente está esperando a tocar fondo y ahí es donde se pone buenísimo esto, ¿sí me entiendes? Por eso, si tú no has tocado fondo todavía, haz algo antes de que toques más fondo o antes de que empieces la caída. Porque esto es una tendencia. Entonces yo voy allá sin saber todavía esto y me dice la niña, ok, y claro, yo le puedo ayudar, y me pasó un grupo de catálogos. Y me dijo, yo le dije, yo quiero que me conecte con la persona más exitosa de aquí de España porque yo quiero hablar con esa persona. Y me dijo, ok, le voy a presentar a doña Rosa. Ella fue de las primeras personas que entró aquí en España al negocio. Yo le dije, ok, dame el celular. Yo creí que era una triple diamante embajadora intergaláctica, como dice, llevaba 12 años en el negocio en España, ¿me entiendes? Entonces, yo, Rosa o María o María la bandida me daba igual, porque igual no conocía ningún diamante en este negocio. Entonces me dio ese nombre de esa señora, yo cogí el teléfono, me fui con los catálogos para mi piso, mi apartamento, y yo me senté con los catálogos allá así, en una sillita, y los puse ahí en el suelo. Y yo decía, el rector universitario, columnista de prensa, psicólogo, con posgrados, estudiante de doctorado, y estoy como opción de centro al porta de entrar a la venta por catálogo. ¡Qué bajo he caído!, decía yo. ¡Qué bajo he caído! Yo sentí ganas de llorar. Yo me sentía como una señora de Avon. O sea, yo me sentía terrible. Adivinen de qué carecía allí. De la visión. Carecía de la visión. Por eso es tan importante que ustedes encuentren la visión del negocio que está construyendo. Bueno, yo me levanto de allí y yo dije, bueno, pero llamemos a doña esta señora. Y la llamé.
ella se emocionó cuando yo la llamé y le dije, yo soy un colombiano que vive aquí en Europa, que yo quiero hablar con usted sobre ese negocio. Y me dijo, véngase para acá, mañana a las 5 de la tarde nos vemos en el bar. Le dije, listo, faltando 5 para las tal, yo estaba ahí. Allí yo. Y la señora llegó, querida, una señora, yo tengo que ir a donde ella después. Porque esa señora aportó algo para mí. Miren, ella me invitó a su casa y me dijo, vamos a la casa, yo te voy a presentar a mi marido y a mis hijos, y fuimos a la casa. Y ellos me daban maní. O sea, ellos me daban maní. Cada que yo iba me daban maní y me explicaban el negocio otra vez y se metían en internet. Y yo le pregunto a la señora, ¿usted cuánto lleva en el negocio? Y me dijo, yo llevo 12 años. Y yo le dije, ¿y usted qué hace en ese momento fuera del negocio? Y me dijo, yo trabajo en el ayuntamiento. El ayuntamiento es como la alcaldía de Tuluá. Entonces yo dije, ok, negocio millonario. 12 años en el negocio y trabaja en el ayuntamiento. No, qué futuro el que me espera a mí. ¿Sí me entiendes? Porque era el éxito que yo estaba viendo allí. Yo no entendía el negocio y estaba juzgando a la señora por lo que yo creía con mi coco de rector. Hoy entiendo que todas las personas tienen un tiempo y que necesitan madurar la actitud para llegar a diamante, necesitan madurar la actitud, necesitan madurar la actitud, necesitan crecer para llegar a diamante, necesitas crecer para llegar a diamante. Ella estaba creciendo para llegar a diamante, pero yo no entendía eso. Como yo veo esa carencia de éxito, ellos me decían, y nos vamos a hacer millonarios y nos vemos en las playas del mundo. Y yo decía, es lo mismo acá también, mira. Y entonces decía, y esto va a explotar, esto va a explotar, esto va a explotar, y esto va a explotar, aquí en España esto va a explotar, y estamos trabajando, esto va a explotar, esto va a explotar, y esto va a explotar. Era año 2001, donde todo estaba explotando. Y decían, esto va a explotar, esto lo vamos a hacer millonarios, esto va a explotar, esto va a explotar, esto va a explotar, esto va a explotar, esto va a explotar. Entonces yo dije, no, yo me voy para Colombia antes de que esto explote, que tal que esto explote. Y me vine para Colombia. Dije, yo no entro a esa cosa. Hello, eso no es para mí. Dejé esos catálogos por ahí en una naquel y me vine para Colombia. Y ¿ustedes se imaginan la mentalidad que yo traía? La universidad, cuando se enteró que yo me volvía para Colombia, gracias a toda esa gente, ellos me dijeron, nosotros queremos que usted vuelva a ser el rector. Pero no por lástima. Ellos no sabían cómo estaba yo. Ellos me dijeron porque yo había hecho un buen trabajo. Y yo volví de rector. ¿Ustedes creen? ¿Lo acepto o no lo acepto? Lo acepto, mi amor, y me posesioné con dignidad otra vez. Y entonces yo decía, pero debe haber algo para mí, debe haber algo para mí en mi corazón. Yo decía, debe haber algo para mí. El puerquito otra vez trabaja en deuda y cómprese. Y yo decía, ahora sí fue toda la vida. Porque ya probé, yo ya vi cómo es el mundo allá afuera. No. ¿Y saben qué yo decía? Así me hubieran ofrecido el puesto de director de bienestar universitario. Yo me vengo para acá. Tenía churruscado ya el coco. La actitud se me había bajado porque había dejado de leer. Clave eso, señores. Por eso hay gente que desprecia la lectura en este negocio. No cultivan la mente y por eso la mente no puede hacer el milagro. Bien, me vengo para Popayán, me posesiono y empiezo a trabajar otra vez en la universidad, ya metiéndole un poquitico más de ganas y como que bueno, yo aquí me muero, pues hagámosle. Y yo seguía diciendo, debe haber algo para mí, debe haber algo para mí. Y un día iba pasando yo por la calle y me encontré con un muchacho que yo había visto en la época del decano, hacía como 7 años, que me había auspiciado el decano, que yo no vi el negocio. Y me encontré con un muchacho y ese muchacho se llamaba Gustavo Ramírez. Y lo veo ahí y era el mismo que había visto en esa época. Y yo le dije, hola, y me saluda y yo le digo, ¿tú qué estás haciendo? Y me dijo, estoy haciendo un negocio. Yo lo vi así bonito de corbata. Y me dijo, yo estoy haciendo un negocio. Le dije, ¿un negocio? Me dijo, sí, te ando buscando, te tengo en una lista. Y yo le dije, ¿qué negocio? Y me dijo, es el negocio de Amway. Y yo, ¡otra vez con eso de Amway! ¡No! ¡Otra vez con eso de Amway! Latapa.com. Eso me persigue, Dios mío. Y entonces yo le dije, ok, me dijo, hablemos, que yo estoy haciendo eso en serio. Le dije, vaya mañana a las 9 de la mañana y hablamos. Se fue a mi oficina, me mostró otra vez el negocio, me mostró la visión de internet, me contó unas cosas espectaculares, me dijo. Entonces yo le dije, bueno, vamos a pensarlo como dice todo el mundo. Y yo me acuerdo que él me dejó una crema de dientes. Me dijo, mientras lo piensa, me tomó como cliente. Y me dijo, consume una crema de dientes para que la pruebes.
Yo le dije, déjemela, ¿cuánto vale? Me dijo 23.800. Yo dije, qué ladrones, ¿eh? A mí me pareció carísima. Y me pareció carísima. Entonces yo le dije, déjela. Y la dejé, como le iba a decir que no si yo era rector. Entonces la dejó. Señores, él siguió yendo a la universidad a cobrarme la crema de dientes. Y cuando llegaba, para mí era terror, porque la secretaria me decía, llegó el señor de la crema de dientes. Yo decía, ay, marica, yo no tengo plata. Nunca tenía un peso. Y entonces yo le decía, dígale que siga. Yo le decía, ay, Gustavo, yo no le tengo la plata, tengo que ir al cajero. Mentira, yo iba al cajero y el cajero me hacía así. No tenía plata en el cajero. Y entonces él se sentó y justo en unas visitas de esas de cobrarme, yo creo que yo tenía las defensas bajas otra vez. Sí, de verdad tenía el sistema inmunológico abajo. Y me dijo, yo le hice una pregunta, le dije, yo he oído en esa cosa que uno se puede hacer diamante y que los diamantes se vuelven millonarios, que se vuelven ricos y famosos y que se vuelven libres. Y me dijo, sí, yo por eso es que te he mostrado eso, porque vos te podés hacer diamante, vos no te imaginás lo que es eso. Y yo le dije, ¿y usted se va a hacer diamante o qué? Y me dijo, sí. Y yo le vi la carota y yo vi que eso era verdad. Y yo le dije, listo, papacito, nos vamos a hacer diamante usted y yo. Y me dijo, listo, y chocamos así las manos. Y arrancamos. Entonces, me dijo, sáquese una listica, y me la da, y yo le di una listica, y él nunca los contactaba. Él nunca los contactaba, y entonces yo igual ahí quedé firmado, yo solamente había hecho así que nos íbamos a hacer diamantes, yo no consumía nada, él me invitaba a convenciones, yo no iba, le sacaba excusa a todo, siempre tenía la excusa. Yo le decía que no tengo tiempo. Yo le decía que no tenía tiempo para ir a eso. Hoy entendí una cosa, yo no era que no tuviera tiempo, sino que no tenía coco. No era que no tuviera tiempo, no tenía coco. Por eso cuando alguien te dice que no tiene tiempo es porque no tiene coco. Entonces tienes que educarla, tienes que mostrarle información para que esa información le despeje el coco. Y entonces él me invitaba, yo no iba, no sé qué, hasta que un día apareció y me dijo, escuchas estos cassettes, que ahí hay cosas que te van a gustar, y me pasó unos cassettes. Yo le dije, yo no tengo dónde escuchar cassettes, me dijo no sé qué, y yo fui a mi casa, vio un equipo que estaba dañado y se lo llevó a repararlo. Ese equipo casi no aparece, mira, casi se pierde. Porque él se lo llevó y casi no aparece ese equipo, no lo pudo arreglar, no pude oír los dichosos cassettes. Yo le digo, ¿y un negocio tan tecnológicamente avanzado que usted me dice que hay, no tiene cassette? ¿No tiene CDs? Y me dijo, no, sí hay, pero yo no los tengo. O vayan, ¿sí me entiendes? Lejos. No tenía CDs. Y entonces, yo le dije, ok, pero él se fue con la espinita y fue y me consiguió unos CDs. Y un CD de esos tenía el título, decía, de nada sirve la técnica si no hay perro. Y lo voy metiendo yo al coso de mi carro, y eso empezó a hablar, y la gente genéticamente está educada para ser pobre. Y la gente no sé qué, y genéticamente, y la gente cree que no puede conseguir los sueños en la vida porque está educada para ser pobre. Yo, ay, lo que me pasa a mí, ay, claro, yo estoy... Y entonces empezaba a explicar el tipo una lección de pedagogía espectacular. Tiene Sergio Rivera en ese CD. ¿Y saben qué concluía? La gente que tiene perro, decía, puede hacer ese negocio, y ponía el ejemplo del perro. Y yo dije íntimamente, no, Gustavo, yo no tengo un perro, yo tengo es un rinoceronte. Ya sabían por dónde había pasado yo. No tenía tiempo que perder, y le dije, ¿tiene más CDs? Y me pasó uno, primer diamante en Colombia. Y ese muchachito decía, yo hice este negocio para no terminar donde todo el mundo termina. Si usted no quiere terminar donde todo el mundo termina, tiene que hacer cosas diferentes. Por eso yo hice esto, que era diferente. Yo decía, sí, tiene toda la razón. Lo normal que hace todo el mundo lo lleva uno donde va Vicente. Por eso esto es tan extraño. Y entonces yo le di, y empecé a oír, y después me oí quemar carabelas de Rolando José y se me acabaron. Y le tiene más, me dijo, no. Y yo quedé así, como electrizado, ¿sí me entiende? Pero nada. Entonces yo le dije, ¿se acuerda del decano Gustavo? Y me dijo, sí. Yo le dije, vamos a ver si él está en el negocio todavía. Vamos y hablamos con él, y me voy con Gustavo en un sprint. ¿Cómo andábamos en esa porquería? ¿Sí me entiende? Es increíble. Y entonces nos fuimos para donde el decano, y salió la señora, y yo le dije, ¿qué hubo del decano? No sé qué, y me dijo, no, nosotros nos divorciamos, no sé qué. Y yo le dije, ¿usted siguieron el negocio? Y me dijo, no, nosotros nos salimos, porque no sé qué, y alegamos, y no pudimos hacer nada, no salimos, y tal. Y yo le dije, no, y me dijo, incluso compramos un mundo de material.
Yo le dije, ¿dónde tiene ese material? Y me dijo, nosotros lo tenemos aquí. Y yo le dije, ¿lo tienen aquí? ¿Cuánto tienen? Me dijo, son unos 150 cassettes. Y yo, ¿en serio? Y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿y por qué no me lo vende? Y dijo, sí, si quieres se lo vendo. Y yo le dije, ¿cuánto vale eso? Y me dijo, eso era carísimo, yo ni me acuerdo cuánto es. Yo le dije, mientras se acuerda, yo me lo llevo. Hasta el sol de hoy. Yo me llevé la caja para mi casa. Yo me llevé esa caja para mi casa, muchachos, y me la he oído en un Volkswagen que yo tenía de casetera, lo metí. Y en 15 días me escuché esos 150 CDs. Cassette. Luis Costa, Miguel Aguado, Lourdes Enrique, Luis Carrillo, Luis Costa, Miguel Aguado, Lourdes Enrique, Luis Carrillo, Tim Foley, Tato Lizardo, Mario Orsini, y todos hablaban sueños, esperanza, libertad. Si tú te haces diamante, ayudas a mucha gente. Si tú te haces diamante, conquistas lo que quieres. Sueños, esperanza, libertad, familia. Y me escuché esos 150 CDs de un solo pepazo. Me he pegado una enmarihuanada con eso. Increíble. Y era como si le hubieran metido la candela al Challenger así. Y eso me empujaba a dar el plan, y 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 a dar el plan. Y esos 150 CDs me llevaron a diamante, señores. Lo que tú necesitas es volver a escuchar información. Si tú, señores, la educación en este negocio, y les doy el último minuto para que entiendan por qué tienes que pegarte al programa educativo y por qué yo lo hice. Este es el secreto. Miren lo que yo tengo en mis dientes, ortodoncia. ¿Por qué te ponen esto? Los dientes los quieren correr así. Los corren. Y no los pueden soltar porque los condenados se devuelven. Porque, señores, biológicamente ellos tienen memoria genética. Cuando termina todo el proceso de la ortodoncia, te ponen un retenedor que te lo tienes que comer toda la vida, infeliz de por vida. Tienes que andar con ese retenedor toda la vida. ¿Por qué? Porque el diente sigue haciendo así y vuelve y perdiste la plata, y que el que hizo el negocio fue el ortodoncista. Quedaste desbaratado otra vez. Eso es lo que hay que hacer con este negocio. Si tú vas a un PEC, si te compras la convención, si te compras el seminario y no vuelves y fallas a la otra, el diente hace así. Cada que tú te oyes los CDs, haces así. Cada que vas a la convención, haces así. Cada que vas al sistema educativo, haces así. Y la gente dice, ay no, es que peleé con mi mujer, no vuelvo, entonces haces así. Y eso es todo lo que pasa. Eso es todo lo que pasa, señores. Haz eso y ponle acción y nos vemos en Diamante. Buenas noches.